Señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos la segunda vez a esta actividad de Sociedad Civil Catalana que englobamos dentro de la Sectorial de Cultura. Estas tardes culturales en las que pretendemos a través de entrevistas conocer a personas de muy distintos ámbitos y conceptos que nos cultiven la mente, el conocimiento, la libertad y la transversalidad. Para este segundo encuentro contamos con el señor Jesús Palmou, abogado, doctor en Derecho, director de la Academia Xacobea y que contribuyó a la creación de un importante centro cultural en Galicia, del que supongo nos va a hablar. Para ello, pues, cedo la palabra a continuación a Santiago Sueiro, que es experto en marketing empresarial y también CEO de Sueiros Group, para que realice la entrevista. Santiago, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Palmou. Muy buenas tardes, don Santiago, y buenas tardes a todos. Bueno, entre otras cosas se comió la señora Marta, que además fuiste por varias legislaturas consejero de la Xunta de Galicia. De la Xunta de Galicia, efectivamente, y diputado en el Parlamento de Galicia durante 20 años. O sea, casi nada. Y además creador y actualmente director de la Academia Xacobea. Sí, efectivamente, de cultura xacobea, digamos. De cultura xacobea, efectivamente. Bueno, pero aquí no estamos en una entrevista para repartir caramelos. Entonces, la primera pregunta, que fue la idea de don Manuel para todo este complejo arquitectónico. Bueno, vamos a ver, don Manuel cuando llega a Galicia, Santiago de Compostela es la capital de Galicia, Santiago de Compostela es un referente cultural en Galicia, en España, en Europa y en el mundo, y don Manuel Fraga, pues, cree que es necesario contribuir a la promoción y a la difusión de esa cultura de Galicia y para ello piensa en la construcción de un complejo arquitectónico, en principio de un edificio. Incluso él tiene como, en su idea está el Centro Georges Pompidou de París, con una doble finalidad. En primer lugar, referida al contenido, es decir, un edificio en donde, bueno, pues se contenga la cultura gallega, se promocione la cultura gallega y se difunda la cultura gallega. Y luego también sobre el propio continente, sobre el propio edificio. Fraga cree que ese edificio ha de formar parte, por su singularidad arquitectónica, ha de formar parte del acervo cultural de Galicia. Por lo tanto, ha de ser un edificio singular y que, por lo tanto, como digo, forme parte de lo que es el acervo de la cultura de Galicia. Piensa en ese edificio. En principio, repito, es un edificio. Posteriormente, la idea se va desarrollando y ya se pasa de un edificio a un complejo arquitectónico. Y en el año 1999, exactamente, hay un concurso de proyectos, un concurso público de proyectos para ese complejo. Y ahí pues nace lo que hoy es la ciudad de la cultura y todas las vicisitudes que hemos vivido a lo largo del tiempo y de las que seguramente hablaremos. Es, por lo tanto, yo creo que una idea magnífica y una idea, por supuesto, que han respetado el gobierno siguiente al de Manuel Fraga, que fue un gobierno de socialistas y de Bloque, y el actual gobierno del Partido Popular, a pesar, repito, de las incidencias y los problemas que hayan surgido a lo largo del desarrollo del proyecto. Bien, entonces, ¿por qué se eligió el Gaias y no se eligió otro sitio? Vamos a ver, en principio se pensó en un edificio singular y se pensó incluso en una, digamos, ubicación concreta que es bueno, al lado del convento de San Francisco, en el Paseo de Juan 23, donde hoy está una gran biblioteca. Se pensó en eso, pero cuando ya la idea se va desarrollando y se piensa en un complejo arquitectónico,
pues es difícil encontrar terrenos en las proximidades, en el núcleo urbano, por supuesto, allí mismo donde se pensaba y en zonas próximas, y se piensa pues que tiene que estar en el extrarradio. Entonces, Monte Gallás, bueno, pues lógicamente ahí hay una gran superficie de terreno, más de 400.000 metros, que son propiedad de Caixa Galicia, que Caixa Galicia se brinda a que ahí se construya la ciudad de la cultura, y yo creo que ha sido uno de los elementos importantes para que se ubicara ahí, y no en otro sitio que siempre tendría que ser en el extrarradio. En fin, yo no sé si tú conoces algún sitio donde podría ubicarse una estructura de este tipo más próxima. Como sitio, pues podría ser, o sea, podría ser las galeras, toda aquella zona de las galeras, pero indudablemente, ya para situar bien el asunto, yo diría que también había un tema económico. O sea, el Gaia salía gratis y las galeras no tan gratis. ¿Es así o...? Evidentemente, ese es un elemento fundamental. Es decir, primero, la falta de otro espacio, pero lógicamente, aún habiendo otro espacio, si hay uno que se cede gratuitamente, pues es evidente que por una cuestión de economía, y además estamos hablando de lógicamente, recursos públicos, pues es obligado, lógicamente, buscar la ubicación que en igualdad de condiciones es más económica, y eso es, yo creo que lo que se ha hecho con buen criterio, lo que ha hecho Manuel Fraga con buen criterio. La siguiente pregunta, ya un poquito más profunda, es que esto parece la obra del Escorial. Lo paramos, lo retomamos, lo volvemos a parar. Sí, bueno, vamos a ver. Sí, primero, se hace un concurso público de ideas en el año 1999, se presentan, me parece que 20 o algo así de proyectos, se elige el proyecto de Peter Eichmann, y es un proyecto que está poco definido. Aparece con un coste de ejecución de, creo recordar, de 100 millones de euros. Se empieza la construcción, y a medida que se empieza la construcción, pues se ve que el coste se va incrementando, hasta tal punto que alrededor del año 2005 el coste ya está en 300 millones de euros. Bien, hay que ir, lógicamente los edificios están perfectamente diseñados, pero hay que ir desarrollando su estructura, su interior sobre todo, y eso, pues repito, tiene problemas en su ejecución. Luego ya en el año 2005, con el nuevo gobierno, no se paraliza el proyecto, pero sí que se pretenden introducir cambios en su estructura, introducir cambios en edificios, etcétera, y entonces pues ahí nuevamente se produce parón, y luego ya viene la crisis económica, y la crisis económica en el año 2009, 2010, pues ya lógicamente obliga a paralizar algunos de los edificios que están en construcción. Y además, pues con posterioridad, estamos hablando ya del año 2016, Alberto Núñez Feijóo, pues ya se plantea la eliminación de algunos de los edificios que estaban proyectados, como es el caso del Teatro de la Ópera, por ejemplo, el gran edificio del Teatro de la Ópera, y otro edificio más en donde pues, se hizo un lago que, por supuesto, está muy bien desde el punto de vista. El edificio Fontán. Bueno, el edificio Fontán es el que se hace ahora en el lugar de... El lago está hecho, era en otro edificio, porque eran inicialmente 6 edificios, Uno de ellos no se va a construir, y el edificio Fontán se está construyendo ahora mismo en donde iba a ubicarse el Teatro de la Ópera. El edificio Fontán, pues se pretende ubicar ahí pues dependencias de las tres universidades gallegas, además de
dependencias. Y con el edificio Fontán pues quedará terminado el proyecto tal como está en este momento concebido. Lógicamente con muchos años, llevamos ya 20 años en el proceso, pero repito, era un proceso complejo y por lo tanto, pues, bueno, complejo, difícil, poco concreto en lo que eran los proyectos constructivos y bueno, pues eso hubo que ir haciéndole frente con el paso del tiempo. ¿Y crees que se volverá a parar ahora o con esta de la crisis del COVID o seguiremos adelante puesto que ya está aprobada la financiación? Vamos a ver, el edificio Fontán está ya muy desarrollado, o sea que, por lo tanto yo entiendo que no va a haber paralización. Es decir, la idea del gobierno es que en el año 2021, es decir, el próximo año, esté terminado el edificio y esté ya ocupado. Esa es la idea y además expresada recientemente por miembros del gobierno. O sea que yo creo que esto está tocando a su final y que ese final llegará en el año 2021. Ahora hemos hablado un poquito de la Ciudad de la Cultura. Pero ya aprovechándote que te tenemos aquí, no me queda más remedio que preguntarte de la Academia Xacobea, del cual tú eres creador. ¿Qué es lo que te movió a hacer este proyecto? Bien, vamos a ver, yo hice el Camino de Santiago en varias ocasiones. La verdad es que me ilusionó el hacer el camino. Me llevó a estudiar determinados aspectos del camino, etcétera. Y en un momento dado, pues pensé que, sobre todo cuando se acercaba ya el 2021, es decir, el próximo Año Santo, hay que tener en cuenta que el anterior Año Santo fue en el 2010, pues pensé en la conveniencia de crear una institución para el estudio del fenómeno xacobeo en todas sus vertientes, el estudio, la promoción, la difusión, etc. Y yo pensé en una academia. Las academias fueron creadas pues allá por el siglo XVIII, precisamente como instituciones de ciencia, de estudio y de divulgación. Y digo, bueno, pues es una academia. Tenemos academias nacionales, regionales para el estudio de casi todas las disciplinas. Y digo, ¿cómo es posible que teniendo tanta trascendencia el Camino de Santiago y el fenómeno xacobeo no exista una academia científica para su estudio, para su promoción y para su divulgación? Lógicamente esa idea pues la hice partícipe a otras personas y bueno, elaboré los estatutos, los presentamos en la Xunta de Galicia. Y finalmente, pues la academia, de acuerdo con la ley que regula las academias, pues fue creada en el año 2000, final del 2017. Y ahí está, una academia que tenemos académicos de las distintas universidades de los países del Camino de Santiago, España, Alemania, Francia, Italia, y bueno, pues eso, para difundir y para promover el camino y todos lógicamente, todas las vertientes que concurren en el Camino de Santiago, que son múltiples. Podríamos hablar mucho de cada una de ellas, pero lo dejamos aquí, salvo que crees que consideres conveniente hablar de alguna cuestión en concreto. Pues sí, yo considero que deberíamos hablar estamos en un programa de cultura, por lo tanto vamos a meternos con el tema un poquito cultural. Entonces me gustaría que me dijeras culturalmente qué puede ofrecer la academia a la sociedad. Pues mira, la academia ofrece a la sociedad estudios relacionados con todo el mundo del patrimonio en el Camino de Santiago, la arquitectura en el Camino de Santiago, la historia, el Camino de Santiago en la historia de Europa, pero también otras cuestiones de carácter espiritual, considerado las cuestiones espirituales en un sentido amplio, no solo estrictamente espiritual religioso, sino espirituales en sentido amplio. Por supuesto, la gastronomía, en fin,
todos los aspectos que realmente están presentes en la peregrinación y están presentes en el fenómeno xacobeo. De hecho, pues yo he dado conferencias como presidente de la Academia Xacobea, pues hablando del Camino de Santiago en la construcción europea, hablando de la construcción del Camino de Santiago en el derecho de gentes, en el Jus Gentium, y en otras muchas cuestiones. Y ese es nuestro objetivo. Y ahora mismo tenemos como una de las, digamos, actividades fundamentales un congreso mundial que se celebrará en el mes, y vamos a celebrarlo precisamente 6 y 7 y 8 de junio de este año, pero como consecuencia de la pandemia pues hemos tenido que aplazarlo, y se celebrará pues en el mes de finales de mayo, principios de junio del próximo año, en donde tendremos expertos de todo el mundo, Pero hay una cosa que yo sé que te has rodeado de los mejores dentro de la trayectoria del camino, de los mejores historiadores de la Edad Media del Camino de Santiago. Entonces, ¿qué aportáis culturalmente? Y sé que además tenéis ahora que dais un premio literario cada año, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero esto no hay una información que nos llegue. Vamos a ver, la verdad es que tenemos una página web donde vamos dando a conocer todo lo que hacemos, pues nuestras conferencias, nuestros encuentros en distintos puntos de España, en Madrid, en Avilés, en Santo Domingo de la Calzada, en Mataró, en una ocasión también. Y todo eso, pues sí, lo vamos dando a conocer, a través, aquí en Galicia, los medios de comunicación le están dando mucha difusión. Pero efectivamente la academia pues tiene una vocación, no solo vocación regional, sino una vocación española, europea y universal, como es lógicamente el Camino de Santiago y el fenómeno xacobeo, que es un fenómeno universal, no un fenómeno local. Y esa es nuestra idea. Ese gran congreso mundial que acabo de anunciar, pues va a tener lógicamente una gran repercusión. Espero que estén grandes autoridades, las primeras autoridades de nuestro país, e incluso, pues, repito, expertos de otros muchos países, y nosotros entendemos que por ahí tiene que ir nuestra labor. Están las 3 universidades gallegas integradas en la academia. Hemos llevado a cabo actos en cada una de las 3 universidades, Santiago, Vigo y Coruña, incluso en la Universidad de Oviedo, donde tenemos también una catedrática, además una gran experta en los temas del camino, y por ahí pues va nuestra actividad. Pero nosotros además pretendemos, pues eso, que el Camino de Santiago, pues repito, sea también un elemento espiritual, evidentemente, pero también un elemento en donde los propios peregrinos, que unos vienen por razones religiosas, otros vienen por otras muchas razones, pues que cada uno realmente vea cumplidas sus expectativas cuando llega a Santiago. Bueno, Pamao, ya acabando porque el tiempo se nos echa encima a todos. Yo os deseo la mayor suerte, pero tenéis una cosa que tener en cuenta, vale la redundancia, y es que el Camino de Santiago empieza en Galicia, acaba en Galicia, pero como has dicho tú hace un momento, es universal. Entonces me gustaría que dijeras algo de la universalidad de este camino, que es muy importante para el resto del mundo. Evidentemente, el camino es un camino universal, y esa universalidad hoy está acreditada porque a Santiago llegan peregrinos desde todo el mundo, actualmente orientales,
muchísimos, de luego de África, de América. Yo cuando hice el camino, pues hemos comprobado en muchos sitios que hay peregrinos que vienen de todos los países del mundo. No, peregrinos que vienen, pues en muchos casos, pues buscándose a sí mismos, tratando de encontrarse a sí mismos, porque vivimos en un mundo realmente lleno de contradicciones, en un mundo en donde todo se mueve a gran velocidad y en donde es preciso que todos reflexionemos para encontrar nuestro camino. Y hay muchísima gente que viene al Camino de Santiago porque es precisamente un punto fundamental de reflexión, el Camino de Santiago, para encontrarse consigo mismos, y a eso vienen. Y después, lógicamente, nosotros, la universalidad está, la universalidad del camino está, como he dicho, pues que ha sido un elemento fundamental en lo que es el derecho de gentes, que es el derecho universal, está presente pues en la cultura. Por ejemplo, pues el románico se ha extendido gracias al Camino de Santiago. Posteriormente el gótico, ya había otras influencias, pero el románico se ha extendido gracias al Camino de Santiago. Y por supuesto, pues en fin, todos estos aspectos hacen del camino pues un fenómeno, y de la peregrinación un fenómeno universal, que hoy, repito, ya no está presente solo la religión, sino que están presentes múltiples digamos, exigencias de las personas que vienen a hacer el camino y que llegan hasta Santiago. Bueno, estimado Jesús, muchas gracias por habernos dedicado esta tarde, y ahora le paso, bueno, yo te mando un abrazo virtual indudablemente, y le paso la palabra a Marta por si tiene alguna pregunta que hacerte, y si no, reitero, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y un abrazo. Señor Palmou, pues buenas tardes de nuevo, muy interesante entrevista. Creo que nos ha dado a conocer pues un edificio y unas características que yo personalmente ignoraba. Es decir, se ha hecho una excesiva propaganda, por ejemplo, del edificio de las Artes y las Ciencias en Valencia. En cambio, en Galicia, este edificio del Centro Cultural es un gran desconocido. Y agradezco mucho, en nombre también de la Sectorial de Cultura, pues sus explicaciones, porque han sido extensas y precisas. La forma, digamos, de coloquio es que los distintos integrantes que están en estos momentos en esta entrevista hagan sus preguntas a través del chat. Mientras, aprovecho yo para hacerle una, porque el Camino de Santiago, digamos, su esencia es en la Edad Media. Sí, y la Edad Media ha estado convenientemente, entre comillas, denostada por muchos, cuando yo pienso que es una edad de luces también, porque si sabemos leer y escribir es gracias a la Edad Media. Háblenos un poco, porque seguro que usted lo conoce mucho gracias a través del Camino de Santiago y del Xacobeo. La Edad Media efectivamente es una edad de luces y también de sombras, evidentemente. Bien, el Camino de Santiago pues se inicia y tiene, digamos, su momento álgido pues, en la Baja Edad Media, siglo XIII, siglo XIV, pues llegan a Santiago millones de peregrinos, difunden pues fundamentalmente por toda Europa, porque entonces lógicamente venían de Europa, difunden por toda Europa pues la esencia del camino. Posteriormente pues hubo una etapa en que el camino pues languidece, sobre todo lo que es la peregrinación, y actualmente pues vuelve a estar en pleno auge. Y bueno, pues yo creo que tenemos desde Galicia, pero sobre todo desde Galicia, pero también desde el resto de España, tenemos pues la obligación de promover este fenómeno, de promover la peregrinación y todos los valores que están presentes en la peregrinación, que son muchos, muchos valores y muchos principios que han estado presentes a lo largo de la Edad Media y que hoy siguen estando presentes en el peregrinar a Santiago. Muy bien, señor Pavón. Tengo una pregunta del señor, que ha resaltado el chat.
del señor Isidro Pérez Berenguer. Nos cuenta que es interesante el tema y me pregunta por la batalla de Clavijo y su influencia en el camino. Bueno, evidentemente la batalla de Clavijo tiene influencia en el camino. Es lógico que todo lo que es la peregrinación tiene mucha relación con el fenómeno de la liberación de la península de los musulmanes. La batalla de Clavijo pues, es una batalla fundamental en ese sentido. Ahí la tradición habla de la presencia del apóstol Santiago, se habla de que el rey soñó que al día siguiente, lógicamente, las tropas españolas eran muy inferiores a las tropas musulmanas, se habla de que efectivamente pues, el rey soñó de que, de que ganarían la batalla a pesar de... Y bueno, pues eso hace que ya venga a Santiago de Compostela y a partir de ahí pues, las peregrinaciones se incrementan, pero es que a partir de ahí pues han venido a Santiago grandes figuras, que lógicamente no podríamos mencionar todas, pero grandes figuras de distintos ámbitos de toda Europa y por supuesto de España. ¿Claro? Perfecto, señor Palmou. Tengo otra pregunta por parte de Ricardo Fernández. Comenta lo siguiente: visité la Ciudad de la Cultura en 2011 y recuerdo la visión de una inmensa biblioteca llena de libros y absolutamente vacía de público. Pregunté en la recepción y me dijeron que quedaba muy lejos de Santiago. ¿Ha mejorado el uso de la biblioteca? Vamos a ver, es una gran biblioteca, es la biblioteca de Galicia, evidentemente, y bueno, pues quizás no es una biblioteca para estar llena de público, ¿eh? Es decir, el gran público, pues probablemente el ver una biblioteca no es lo que más le atraiga, pero sí yo puedo asegurar que efectivamente hay muchísimas personas, y yo mismo, por supuesto, que vamos a la Ciudad de la Cultura para consultar libros, para consultar textos que solamente se encuentran en la Ciudad de la Cultura. Es cierto que queda un poco alejada del centro urbano y sobre todo del casco antiguo. Eso es una circunstancia que, bueno, ya se ha hablado y se ha criticado, pero bueno, hay otra biblioteca más próxima, al lado de la catedral, en el paseo de Juan 23, pero realmente la biblioteca de la Ciudad de la Cultura es la gran biblioteca de Galicia y yo creo, por lo tanto, que estuvo muy bien pensada y muy bien ubicada. Y allí, pues lógicamente, acuden quienes realmente quieren conocer aspectos importantes de nuestra cultura que aparecen en los libros y que no están en otras bibliotecas. De momento parece que no tengo ninguna pregunta más por parte de nuestro público, así que yo entiendo que más o menos se han cumplido también los minutos previstos de entrevista, señor Palmou. Ha sido, por lo tanto, un placer tenerle con nosotros aquí en las tardes culturales de Sociedad Civil Catalana. Esperamos, pues, este 2021 xacobeo, esperamos muchas noticias de este Centro de Cultura y de esta gran biblioteca. Insisto, señor Palmou, un placer tenerle con nosotros aquí en Sociedad Civil Catalana. Esperemos que en otra ocasión también podamos tenerle y más de cara al 2021. Así que, pues muchísimas gracias. Gracias a usted por su presencia y a todos ustedes les recomiendo para las próximas tardes culturales, que ya serán para el próximo mes de septiembre, también seguramente un martes y a esta hora, como siempre, a las 6:30 de la tarde. Santiago, pues ha sido un placer estar con ustedes, de verdad. Y el placer también ha sido nuestro. Santiago Soeiro, gracias por la entrevista y pues ya cerramos la sesión. Hasta la próxima. Buenos días, señor Palmou, y a disfrutar de Galicia. Boa tarde. Boa tarde.